Hola chicos, ¿qué tal? En esta oportunidad vamos a dar solución a estas preguntas que trata del tema de porcentajes. Vamos a aprender cómo sacar el porciento de cierta cantidad. Veamos, aquí me dice la primera pregunta, me dice hallar que calcule cuál es el 14% de 50, ¿no? Normalmente cuando nosotros nos preguntan de repente el 50% de 100, ¿no? Automáticamente nosotros en la mente nos viene y decimos que el 50% de 100 es 50, ¿no? El 20% de 100 es 20, ¿no? Entonces, pero, ¿qué pasa si nos dicen de repente calcular el porcentaje de cierta cantidad, ¿no? Que de repente se nos hace un poco más difícil calcular. Pero eso lo podemos hacer aquí en la pizarra, mira. Cuando a nosotros nos dicen el 50%, como te dije hace rato, el 50% supongamos, el 50% de 100, ¿no? De 100. Esto lo podemos escribir de la siguiente manera, mira, lo podemos escribir como el 50%, lo podemos escribir como 50 sobre 100. ¿De qué? De 100, ¿no es cierto? De 100. Se elimina este 100 con este 100 y me queda 50. Entonces, el 50% de 100 es 50, ¿no? Así se calcula el porcentaje, ¿no? Es una forma de calcular. El 20% de 100 es 20, ¿no es cierto? ¿Y cómo lo calculo? Mira, el 20%, el 20 lo escribo como 20 sobre 100, como 20 sobre 100. ¿Y de qué? De 100, ¿no es cierto? Aquí obtengo, se va este 100 con este 100 y me queda 20. Entonces digo que el 20% de 100 es 20, ¿no? Entonces, todos los problemas de porcentajes en estas preguntas lo vamos a resolver de esa manera, ¿no es cierto? Si a mí me preguntan cuál es el 14% de 50, entonces mira, a ver, en porcentajes, cuando yo veo un número como este, ¿no? Por ejemplo, el 14%, yo lo voy a escribir como 14 sobre 100, ¿ya? 14 sobre 100. La palabra de en porcentajes me dice que yo debo multiplicar. ¿De qué? De 50, que lo multiplique por 50, ¿no? Entonces, si yo simplifico aquí, ¿no? Se va este 0 con este 0, quinta 1 y quinta 2, y digo 14 entre 2 es igual a ¿cuánto? A 7, ¿no? Entonces, mi primera pregunta es, ¿cuál es el 14% de 50? La respuesta es 7. Veamos la siguiente pregunta. Me dice, ¿cuál es el 60% de 80? El 60% de 80, el 60% lo escribimos como 60 sobre 100, ¿no? ¿De qué? Multiplicamos de 80, ¿no? 80. Saco un factor común, este 0 con este 0 se eliminan, un 0 de arriba con un 0 de abajo y me queda 6. 6 por 8 es igual a 48. Entonces digo, el 60% de 80 es 48. Ahora, veamos la siguiente pregunta. ¿Cuál es el 10% del 20% de 300? Es lo mismo, ¿no? El 10% lo escribimos como 10 sobre 100, ¿no? ¿De qué? La palabra del multiplicamos del 20%. El 20% lo escribimos como 20 sobre 100, ¿no es cierto? ¿De qué? La palabra de multiplico de 300, ¿no? ¿Qué hacemos aquí? Simplificamos, ¿no? Simplificamos, este 0 se va con este cerito de arriba, este 0 de abajo con este 0 de arriba, este 0 de arriba con este 0 de abajo, este 0 y este 0 se eliminan. Me va a quedar 1 por 2 por 3 entre 1, ¿no es cierto? Entonces aquí sería 1 por 2 por 3, esto es igual a ¿cuánto? A 6. Y obtengo mi respuesta, ¿no? ¿Cuál es el 10% del 20% de 300? Es 6. Entonces, esa es la manera como se resuelven estos problemitas, ¿sí? Espero que le hayan entendido. No se olviden dar like a la página, suscríbanse para poder estar subiendo más videos.